Bueno, siguiendo, viniendo de allá del... no se ve nada con el celular. Viniendo del interruptor de entrada a la salida después del medidor, venimos y acá tenemos los bornes del TGVT. TGVT, tablero general de baja tensión, ¿sí? Entra por la columna, aquí está la columna 1, ¿sí? Digamos el ducto 1 en realidad. Y acá entramos. Fíjense que acá tenemos 3 pinzas de TI que están alimentando este medidor que lo diseñó y lo hizo el ingeniero Iván Talijancic, el colega. Hizo el trabajo final para medidores sobre transformadores y ahí lo tomó. Entonces de acá está tomando la medición de corriente y acá tiene puesto, en la bornera de tensión, tiene puesto lo que es la referencia de tensión corriente, con eso hace las mediciones. Al entrar acá tenemos un seccionador bajo carga, ¿sí? Este es de 630 amperes, o sea que pueden abrir el circuito con 630 amperes. Estos son interruptores de caja moldeada similar al que estaba a la entrada. ¿Saben cuál es la diferencia entre un seccionador y un interruptor? El seccionador abre el circuito. El seccionador bajo carga puede abrir hasta la corriente nominal, ¿sí? En ese caso 630 amperes. Estos son de 250 y 160 amperes de nominal, pero la corriente de cortocircuito es están en 25, 35, 50, 75 y 100 kiloamperes, ¿sí? Creo que estos son de 35 kiloamperes, hay que mirar de cuánto dice el valor acá en el frente. O sea, si son de 35, son 35.000 amperes. El interruptor tiene la capacidad de abrir, de interrumpir el cortocircuito. El seccionador no. Por eso acá donde tenemos las llavecitas de efecto, estos son seccionadores bajo carga, digamos, que para prender las luces. Entonces, si hay un cortocircuito, esa tecla para encender, abrí si querés. Esa térmica, esa tecla no tiene la capacidad de interrumpir la corriente de cortocircuito, por eso se pone una térmica. Entonces tenemos el TGVT, el tablero general de baja tensión. De acá se distribuye, estos interruptores van a los tableros de distribución principal, ¿sí? Como tenemos allá en el edificio laboratorio, el que está abajo, todo acá. Y después acá tiene una sola salida, un solo interruptor, que es todo este edificio. Y después del tablero de distribución principal vienen a este tipo de tablero que son de distribución secundaria o de tablero de distribución, tableros seccionales, ¿sí? Generalmente, este tiene un interruptor, pero si no, generalmente tiene seccionadores y debajo del seccionador tenés todos los interruptores termomagnéticos o térmicos. Bueno, si ustedes se fijan acá atrás, vieron que tiene una ovaladura que se ve en las barras atrás y ahí tiene los bulones que están torqueados con el terminal de los cables, ¿sí? La barra no puede llegar a tener un delta T con el ambiente mayor a 60 grados y el terminal donde se aprieta no puede tener más, si no me está fallando la memoria, 85 o 65, una cosa así de delta T. Lo cierto es que cuando se pasa la corriente, lo que puede admitir la barra, la temperatura se sube y no llega a un equilibrio térmico con el ambiente. Cuando se mantiene, se establece un delta T, digamos. Se calienta más la barra con respecto al ambiente y hay transferencia. Entonces, ¿saben qué es esto? Lo que está acá. ¿Qué elemento eléctrico el de arriba? ¿No lo vieron en la escuela técnica? Yo no fui a técnica.
¿No lo vieron en las agujereadoras de banco? Que por ahí lo usaban como llave encendido y apagado. Por seguridad sería, ¿no? Sí, eso es un guardamotor. Un guardamotor, estaba por decir. Tiene la función de un interruptor termomagnético, pero nada más que para un motor. El guardamotor se aguanta 10 veces la corriente nominal de arranque. Se pone guardamotor y no térmica porque la corriente de cortocircuito del guardamotor arrancan en 50 kA. Y las térmicas, las que tenemos acá, las domiciliares, están en 3, 6. Inclusive hay algunas que tienen 1500. Y la corriente de cortocircuito de un transformador de distribución es más, digamos. Salvo que sea muy domiciliario, tiene ese valor. ¿Saben qué son estas? ¿Qué es lo que está acá? Esas borneras, ¿qué tipo son? Esas son borneras de corriente, ¿sí? Porque acá, si cerrás el puente y lo bulonás y las chapitas, queda ponteado. Entonces, el TI que están en esas barras ahí atrás, los TI son 750/5. Vienen acá. Entonces, ¿qué pasa si vos abrís el circuito del secundario del TI? Se quema. Sí, eso lo dio Claudio en la teoría. Se quema. Entonces, si vos tenés que reparar el equipo que alimenta el medidor, acá tenemos el medidor, lo axé, lo puenteás, ¿sí? Claro, bueno, eso. ¿Cuántos bornes de corriente hay ahí? ¿3? No, ¿Más? contalo. ¿Cuántos bornes de corriente hay de ahí hasta ahí? 7. ¿Por qué hay 7 si tenemos 3 TI y salen 2 cables por cada TI? ¿3 por 2? 8. 3 por 2, 9. Sí, está mal, 3 por 2, 6. No. No, pero ¿por qué este, por ejemplo, no tiene para puentearlo? Bien, ese es el chiste, porque ahí vienen 2 y hace una serie acá. Yo te iba a decir, acá hay 2 más. Por eso, viene y está alimentando al equipo corrector de factor de potencia. Entonces, el de la fase R se agrega un borne más y va. Si nosotros queremos poner acá otro amperímetro, acá lo que hacemos es al que viene, ¿sí? Digamos, en vez de que termine acá y vaya, lo abrimos y hacemos salir al equipo y que vuelva, y lo corremos uno más. Entonces, le agregamos uno más y ponemos otro elemento de medición en serie. O sea, este nunca va a tener para hacer puente. Este acá. No, porque el puente está de este lado. El mismo. Claro. El mismo. Tiene el cable verde creería que es. ¿No? No alcanzo a ver. No, lo que tenés acá, es el verde. este verde, este es un TI, 2 TI, 3 TI. Ajá. Este negro y este negro que está acá son los dos que van allá arriba. Y de ahí sale y pasa por la bobina amperométrica del equipo corrector de factor de potencia. Acá. Exactamente, ese equipo ahí. Ahora, borneras de tensión, de corriente, borneras de tensión, y acá tenemos 3 seccionadores fusibles. ¿Saben para qué son esos seccionadores fusibles? Están en el plan, pero ahí tendrían que fijarse. Para alimentar acá los ojitos de buey. Esos ojitos de buey son de presencia de tensión, están tomados aguas arriba del seccionador. Entonces, si llega a haber un problema, está todo oscuro, vos venís y mirás, y si estos están encendidos, quiere decir que la energía que viene de la calle, ahí está. Y lo que pasa es que tenés un problema dentro de tu predio, de tu instalación, dentro del TGT, en otro lado. Si estos están apagados, como una vez me pasó, estaban todos los colegas y me llamaron a mí, trabajando en ensayo siempre, y lo primero que me dijeron, no, el problema viene de afuera, listo. Ah, sí, me parecía, dije, no, pero al estar en contacto no lo tiene. O sea, vos venís, lo primero que miráis. Claro, si tiene. Si tenés las luces prendidas es porque hay tensión. O sea, tenés afuera. Hay tensión de la calle, exactamente, tenés
alimentación desde la calle. Entonces, estos fusibles son de 50 kA también, por el tema de la potencia en cortocircuito. Acá tenemos una térmica y acá tenemos el descargador de sobretensión. ¿Sabe cómo trabaja el descargador de sobretensión? ¿Lo vieron en electrónica el diodo que conduce en un solo sentido, que tiene una tensión de polarización? ¿Hasta ahí se ubican? Se ubica en el diodo Zener, que el diodo Zener tiene la figurita y cuando pasa la tensión de Zener conduce directamente a tierra y limita el valor de tensión en continua. Esto internamente tiene lo que se llama varistores. Entonces toma la tensión, es parecido al Zener pero para alterna, y cuando llega la tensión se polariza y descarga. Supongamos tensión de pico 500 voltios para decirlo, lima ahí y manda a tierra y todo lo puntea con este cable. Entonces nunca tenés valores de pico sobre tensión en la instalación, sobre todo para el router, digamos, todo lo que es el servidor y lo que es la parte electrónica y comunicaciones, que es muy sensible a los picos de tensión. Eso se utiliza para, ¿cómo es? Para limar. Después que colocamos eso ahí, se terminó el problema que tenían con el servidor, que cada tanto se quemaba alguna placa o algo de eso. Después lo que tenemos acá, acá van a revisar los datos en el medidor, van a meter mano y van a buscar todos los parámetros: tensión, corriente, factor de potencia, armónico, de tensión, de corriente. Acá tenemos esta es la columna del corrector de factor de potencia. Entonces, para la parte de comando, protegemos con un guardamotor por 50 kA, o sea, puede interrumpir hasta 50.000 A de corriente de corto, ¿sí? Bornera de corriente, tensión, fase neutro, alimentación es lo que se ocupa, y acá tenemos la parte funcional respecto al comando de los contactores para el banco de capacitor. ¿Cómo funciona? Vamos a la parte de potencia primero y después vamos a la parte de comando. La parte de potencia pasa por abajo, ¿sí? Por acá abajo viene alimentado. Los interruptores se pueden alimentar tanto de abajo como de arriba. Ese es parecido al de... Exactamente, trabaja igual. Fíjense. ¿Tiene el neutro también de aquel lado? Fíjense, sí, el neutro a la izquierda es marca Schneider también. Fíjense la dimensión de los conductores de fase, digamos, RST y respecto al neutro. El neutro es porque solamente tiene que alimentar ¿qué? Las bobinas de los contactores, los ojitos de buey y el equipo de corrector de factor de potencia. Tanto para el funcionamiento como para la tensión de referencia. Nada, digamos. Entonces, venimos acá y alimentamos las barras. También tenemos para hacer chequeo con una cámara termográfica o un pirómetro óptico, poder medir la temperatura de las barras y los puntos calientes. ¿Con qué están pintados? ¿Con algo especial o no? Viene pintura para barra. Entonces, cuando vos la pintás, Especialmente para eso. tenés, esto está normado, RST, marrón, negro, rojo. Y permite agarrar y enfriar a la barra. La barra que está desnuda, sin pintura, puede conducir menos que la que está pintada, porque la que está pintada puede emitir más. El color negro es el que más emite, digamos, absorbe temperatura por radiación, pero también la entrega. Claro. Entonces es el que más fácil se enfría, podríamos decirlo así. Si ustedes se fijan en el tema de los termos, que tienen los que están bien aislados, la parte de adentro, los que están más trabajados son negros, porque agarra y emite la temperatura perdón. No son negros. No. Al revés. Son plateados. Son plateados. Ajá. Al revés, para que no se enfríen. Y esto acá es justamente para que emita la temperatura. Se me chispoteó. La parte de potencia, salimos de las barras y venimos directo al seccionador fusible. Acá tenemos lo que corta la corriente de cortocircuito de acá, son los fusibles, ¿sí? De ahí pasamos por los contactores y venimos a este tachito que adentro tiene 3 capacitores en triángulo, ¿sí? Y acá en la punta tenemos 2 resistencias o 3 resistencias que le baja
digamos, son resistencias altas, pero cuando se desenergiza el capacitor hace que se descargue, porque si justo en el pico de, digamos, el flanco positivo se corta la energía y después cuando vuelve en servicio entra en el flanco negativo, va a ir el doble de corriente. Entonces lo que hace, trabajando mucho tiempo así, los infla y lo hace explotar. Si esto explota acá, esto se incendia. Por eso tiene digamos, la parte de la norma IRAN dice que si vos tenés la mano y está en cortocircuito el tablero, tenés que estar seguro. Por eso el cable de tierra tiene que estar calculado y tiene que poder evacuar la corriente de cortocircuito sin que pase por la persona. Una vez que está abierto, no hay protección, o sea que si esto entra y explota, estamos expuestos. Esa es la verdad. Bueno, los contactores que vienen exclusivamente para capacitores tienen este accesorio que se llaman contactos de preinserción. Estos contactos de preinserción limitan la corriente de entrada del capacitor. ¿Por qué? Recuerden, el diferencial de I respecto de T en las bobinas es ¿cuánto? 0. No se puede modificar el valor de la corriente en una bobina. El diferencial de B en un capacitor respecto al tiempo es 0. No se puede modificar. Entonces, cuando cierra, la tensión va a seguir en 0, pero la corriente pega el pico como los mejores. Entonces, para limitar el valor de la corriente, lo que se hace, entran estos contactos antes que los contactos principales y le pegan la limada, que es lo que permite poner un contactor más chico. Entonces, después trabaja con la corriente nominal que trabajando normalmente el capacitor, y no se tiene que aguantar, digamos, tanto la corriente de inserción, porque si no, los que venían antiguamente eran mucho más voluminosos, eran así de grandes y eran mucho más caros. Esto permitió reducir el tamaño, digamos, porque es solamente en la inserción del capacitor. Tenemos así, el más pequeño, tenemos de 5 kVA,